Hola familia, estamos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Samuel Vélez Gutiérrez y un gusto estar contigo. Estamos en el día número 306 de lectura de la palabra de Dios. En este día vamos a compartir del segundo libro de los Macabeos, capítulo 9, del libro de la sabiduría, capítulo 7 al 8, y libros Proverbios, capítulo 25, versículos del 1 al 3. Vamos a preparar nuestra sala de escritura para continuar la lectura de la palabra de Dios. También vamos a preparar nuestro corazón, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del segundo libro de los Macabeos, capítulo 9, muerte de Antíoco Epifanes. Para entonces Antíoco tuvo que regresar a Persia llena de vergüenza. Había entrado a Persópolis para saquear el templo y apoderarse de la ciudad, pero la gente le sublevó y empuñó valientemente las armas, y Antíoco y los suyos tuvieron que huir avergonzados. Al llegar a Ecbatana, se enteró de lo que sucedió en Nicanor y a las tropas de Timoteo. Lleno de ira, se propuso hacer pagar a los judíos su humillante derrota, y mandó al conductor de su carroza a apresurar la marcha sin parar hasta el término del viaje. Pero el castigo del cielo se cernía sobre él por haber prometido lleno de orgullo. Nada más llegar a Jerusalén, convertiré a la ciudad en un cementerio de judíos. Mas del Señor, Dios de Israel, que lo ve todo, le hirió con una enfermedad incurable e invincible. No había terminado de hablar cuando sintió dentro de sí un insoportable dolor de entrañas, un agudo dolor de los intestinos, recompensa merecida para quien había torturado a otros las entrañas como tormentos horribles. Sin embargo, no por eso disminuyó su arrogancia, pues lleno de orgullo y ira contra los judíos, ordenó acelerar la marcha. Pero la carroza, lanzaba a toda velocidad, cayó tan fatalmente que todos los miembros de su cuerpo quedaron mayugados, y el que con arrogancia sobrehumana creía mandar a las olas del mar y pretendía pesar en la balanza las cimas de las montañas, era llevado en una litera, con manifestación evidente de la omnipotencia de Dios. Manaba gusanos del cuerpo de aquel malvado, y sus carnes vivía aún, se caían a pedazos entre los tormentos dolorosos apestados del ejército de su hedor. Nadie podía soportar por él intolerable el que poco antes pensaba tocar sus manos las estrellas del cielo. Atormentado así, comenzó a perder su inmenso orgullo y a caer en la cuenta de que aquel estado era un castigo de Dios. Viendo que sus dolores aumentaban en un momento, no pudieron soportar su propio hedor. Dijo: justo es someterse a Dios, el mortal no debe igualarse a él. Aquel criminal oraba a un soberano que no iba a compadecerse de él, y prometía: declaro libre a la ciudad hacia la que antes se dirigía la prisa en la intención de destruirla y hacerla en ella un cementerio. Igualmente prometió que los judíos, a quienes había negado la sepultura, decretó que fueran echados con sus hijos a las fieras, teniendo los mismos derechos que los atenienses, y que el templo, sacrilegiamente saqueado por él, la adornaría con riquísimos presentes y restituiría en mayor número sus vasos sagrados. Se comprometía también a pagar con su propia renta todos los gastos de los sacrificios, e incluso a ser judío y recorrer toda la tierra habitada, proclamando el poder de Dios. Como no cesaba los dolores, pues le había castigado el justo juicio de Dios, desesperado ya, y escribió a los judíos esta carta en forma de súplica: el rey general Antíoco saluda a todos los honrados ciudadanos judíos y les desea prosperidad y bienestar. Me alegraré de que estén bien, gracias a Dios, en compañía de sus hijos y se cumplan sus deseos. Estoy enfermo y me acuerdo agradecido en sus honores y benevolencia. Al regresar a Persia he caído gravemente enfermo y he creído necesario pensar en la seguridad de todos. No es que desespere de mi estado, porque confío en restablecerme, pero es sabio que mi padre, siempre que emprendía una expedición militar a las regiones montañosas, designaba un sucesor para que sus súbditos conocieran que había de tomar el poder, no se intranquilizaran en el caso de lo que pasara algo imprevisto y tuvieran alguna noticia desagradable. Considerando pues que los príncipes cercanos y vecinos a nuestro reino están acechando las ocasiones y esperando el momento oportuno, he designado rey a mi hijo Antíoco, a quien yo le he presentado y le recomiendo muchas veces cuando tenía que ir a las regiones montañosas. A él he escrito la carta que va a constituir. Le pido y le suplico que, al acordarse de mis beneficios públicos y privados, conserve su lealtad hacia mí y hacia mi hijo. Estoy seguro de que él prevalecerá con ustedes con dulzura y humildad, conforme a mis principios. De esta forma, en medio de las montañas y en la tierra extraña, pareció aquel blasfemo y criminal. Murió con una muerte
como los que le había aparecer a otros. Filipo, su amigo de la infancia, cogió su cuerpo y, como no se fiaba de su hijo Antíoco, se retiró a Egipto y le cortó a Ptolomeo Filometero. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hemos escuchado este capítulo 9 de los Macabeos, donde Antíoco Epifanes muere y sobre todo se quiere reivindicar, pero solamente lo quiere hacer para recobrar la salud y no realmente una verdadera conversión. Pidamos al Señor que tengamos una verdadera conversión para poder unirnos en amor y en gracia. Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado el libro de los Macabeos, pasemos ahora al libro de la sabiduría. Capítulo 7. También soy un mortal como todos los hombres y descendiente del primero que fue formado de la tierra. Mi carne fue modelada en el seno de mi madre. Durante 10 meses fui tomado consistencia en su sangre. A partir de la semana parto y el placer que ha venido del sueño. Al nacer también respiré el aire común y al caer en la tierra que a todos nos recibe, la primera que hice, como todos, fue llorar. Me criaron con cariño ante pañales. Ningún rey comenzó del otro modo su existencia, pues el comienzo y el final de la vida son iguales para todos. Valoración de la sabiduría. Por eso rogué, y me fue dado la prudencia, supliqué y vino en mí el espíritu de sabiduría. Le he preferido a los cetros y a los tronos, y al lado de la sabiduría en nada he tenido la riqueza. Ni siquiera he comparado a la piedra más preciosas, pues todo el oro ante ella es como una arena, y a su lado el plata no pasa de ser barro. Y amado más que a la salud y a la belleza, y le he preferido a la misma luz porque su respiración se extingue. Todos los bienes me han venido con ella, tiene sus manos riquezas innumerables. Son fuente de alegría porque los traen la sabiduría, aunque yo no sabía que ella era su origen. La aprendí con sencillez. Sin envidia lo comporto y escondo a nadie sus riquezas, porque es para los hombres y un tesoro inagotable. Los que la adquieren se ganan la amistad de Dios y quedan recomendables por los dones de la instrucción. El autor pide de Dios la sabiduría, que Dios nos conceda hablar con inteligencia y tener pensamientos dignos de sus dones, porque Él es quien guía la sabiduría y quien dirige a los sabios. En sus manos estamos nosotros y nuestras palabras, toda prudencia y toda habilidad. En medio de la verdad, ciencias de las cosas, para conocer la estructura del mundo y las propiedades de los elementos, el principio y el fin del medio de los tiempos, la sucesión de los días y a la eternidad de sus estaciones, los ciclos del año y la posición de los astros, la naturaleza de los animales y la institución de las fieras y el poder de los espíritus y el ordenamiento de los hombres, la variedad de las plantas y las virtudes de las raíces. Todo lo que hay oculto y manifiesto la he llegado a conocer porque me la enseñó la sabiduría creadora de todo. Naturaleza y propiedades de la sabiduría. La sabiduría posee un espíritu de inteligencia, santo y único, múltiple, sutil, ágil, penetrante, limpio, transparente, inmutable, amable, de bien y agudo, dispuesto, benéfico, amigo de los hombres, estable, firme, libre de inquietud, que todo lo puede, todo lo vigila y penetra en todos los espíritus, en los inteligentes y en los puros, en los más sutiles, pues más móvil que todo el movimiento es la sabiduría y que su pureza todo lo atraviesa y penetra. La sabiduría es una enaltación del poder de Dios, una emanación pura de la gloria del Omnipotente. Por eso nada mancha entre ella en ella. Es una irradiación de la luz eterna, un espejo sin mancha de la actividad de Dios, una imagen de su bondad. Aunque es una, le puede todo, sin salir de sí. Todo lo renueva y, entrando en cada época, en las almas tantas, hace amigos de Dios y profetas, porque Dios solo ama lo que vive con la sabiduría. Ella es más bella que el sol y supera todas las constelaciones. Comparada con la luz sale vencedora, porque la luz tiene que dejar paso a la noche, pero no hay maldad que se imponga a la sabiduría. Capítulo 8. Él despliega su fuerza de un extremo al otro y todo lo gobierna con acierto. La sabiduría esposa perfecta. Esta fue lo que yo amé y busqué desde joven, procuré tomarla como por esposa enamorada de su hermosura. Su intimidad con Dios real es el noble origen porque el Señor de todas las cosas la ama. Está iniciada en la ciencia divina y es ella quien erige con la obra de Dios. Si la riqueza es bien para deseable en la vida, hay quien más rico de la sabiduría que todo lo hace.
Y si la inteligencia es la que actúa, ¿quién sino la sabiduría es creadora de todo el universo? A quien ama la justicia, ella le da como fruto las virtudes, porque le enseña templanza y prudencia, justicia y fortaleza, y nada más útil que esto en la vida de los hombres. Y si es una riqueza experiencia lo que le anhela, ella conoce el pasado y adivina el futuro, sabe los giros y el lenguaje y la clave de los enigmas, sabe el antemano, signos y prodigios, y conoce la sucesión del tiempo y estaciones. Por eso decidí ser mi compañera, sabiendo que será mi consejera en la prosperidad y mi consuelo en las penas y en equidades. Por ella conseguiré gloria en los gentes y honor ante los ancianos, y aunque sea joven, se reconocerá mi agudeza en el juicio y causará admiración entre los poderosos. Si yo me callo, esperará a que hable. Si hablo, me escuchará con atención, y si prolongo mi discurso, se llenará de admiración. Por eso conseguiré la inmortalidad y dejaré un perpetuo recuerdo en la prosperidad. Gobernaré pueblos y me someteré a las naciones. Temeré a los terribles soberanos al oír hablar de mí. Me mostraré amable con mi pueblo y valoroso en la guerra. Al regresar a mi casa responderé junto a ella, porque su trato no causa amargura y su imitación molesta, sino que agrada y alegra. Sabiduría puro don de Dios. Al reflexionar sobre estas cosas, descubrí en mi corazón que la inmortalidad está en la unión de la sabiduría, y en su amistad se encuentra una noble deleite, que era riqueza inagotable de sus trabajos, prudencia en la continuidad de su trato y bien nombre en el diálogo con ella. Iba por todas partes tratando de prosperarla. Yo era un muchacho de buen carácter y me tocó suerte un alma buena. O mejor, siendo bueno, vine a un cuerpo sin defecto, pero comprendí que no lo conseguiría si Dios no le daba, y esta mismo era prudencia, y al saber el origen de tal don, acudí pues y supliqué al Señor, diciéndole de todo corazón: Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hemos escuchado el libro de la sabiduría. Como la sabiduría es como una verdadera don y una gracia que solamente del Señor conseguimos. Meditemos cómo hemos escuchado y sobre todo adquirido esta sabiduría. Habiendo meditado el libro de la sabiduría, pasemos ahora al libro de los Proverbios, capítulo 21, versículos del 1 al 3. Más proverbios de Salomón que copiado del hombre de Ezequías, rey de Judá. Es gloria de Dios oculta una cosa, y la gloria de los reyes investigarla. La altura del cielo, la profundidad de la tierra y el corazón de los reyes son impenetrables. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oración final. Señor, tú que has hecho todo el cielo y la tierra, la inteligencia y las virtudes, haz que podamos alcanzar tu amor y tu gracia cada momento de nuestra vida. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, familia, hemos terminado un día más de lectura de la palabra, esperando que podamos seguir personalmente y viendo esta gran experiencia. Que tengas un bonito día y una fantástica semana. Bendiciones.